97.7. Estamos listos para compartir un contenido. Usted tiene que escuchar con mucho detenimiento, con mucha atención. Nueva Vida prefiere, ¿verdad?, pecar de decirte una información y que nunca se cumpla, a ver que el mundo va en una dirección, saber que va en esa dirección, ver gente ducha en el tema que lo advierte y no decirte nada. Así que prefiero pecar por decirte, si no se cumple, que pecar por saber y no exponerte a la situación y callar cobardemente como la mayoría de los medios hace. Yo creo que el único medio en Puerto Rico, me atrevo a decir que el único medio en Puerto Rico comprometido con llevarte esta línea somos nosotros. No sé si hay otra estación de radio que lo esté haciendo de la manera tan enfática que nosotros lo estamos haciendo, pero ese es nuestro compromiso. Y esta fuente es una fuente fidedigna, demasiado fidedigna, para dar la información que está dando. Ha ocupado todas las posiciones de alto nivel en la Iglesia Católica, que como sabemos se le llama el Estado del Vaticano, y como dije hace un momento, pues un embajador conoce al detalle los movimientos políticos que se dan, ¿verdad?, a nivel mundial. Así que escuchamos esta carta dirigida de Carlo María Vigano al presidente Trump, de hacia dónde nos están dirigiendo con lo que ahora le llamamos a principios de este año The Great Reset, el gran reseteo. Él lo explica en esta carta y vamos a escuchar sus declaraciones. El que fue diplomático del Vaticano al más alto nivel se ha decidido a hablar. Las cosas que cuenta pueden cambiar tu visión del mundo. Veremos aquí los puntos más destacados. Monseñor Carlo María Vigano era un alto cargo. Fue secretario general, gobernador de la Ciudad del Vaticano y hasta el 2016 era el embajador del Papa en los Estados Unidos. Ahora, a sus 79 años, dice que quiere terminar sus días con la conciencia tranquila. Denuncia lo que ha visto y se desvincula del Papa. El arzobispo Vigano publica una carta abierta a Donald Trump el 25 de octubre del 2020. En ella advierte que las élites preparan una dictadura mundial y exalta a Trump como el único que le hace frente a esa forma de globalización. Empieza así: Señor presidente, permítame dirigirme a usted en esta hora en la cual el destino del mundo entero está siendo amenazado por una conspiración global contra Dios y la humanidad. Recordemos que Vigano es un veterano diplomático del Vaticano, en las más altas esferas. Él sabe muchas cosas y en esta carta es muy claro. Un plan global llamado el Gran Reseteo está en marcha. Su arquitecto es una élite global que quiere dominar a toda la humanidad, imponiendo medidas coercitivas con las que van a limitar drásticamente las libertades. Y sigue diciendo: detrás de los líderes mundiales, que son cómplices y ejecutores de este proyecto infernal, hay personajes sin escrúpulos que financian el Foro Económico Mundial. Hay que explicar aquí qué es esto del Gran Reseteo. El Foro Económico Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y con la Organización de las Naciones Unidas, juntos planean este gran reseteo de la economía del mundo. Como cuando tu teléfono se bloquea y tienes que reiniciarlo, eso es un reset. Ellos dicen que estamos en situación de emergencia por el calentamiento global y por la pandemia, que es urgente reiniciar la economía global de otra forma, para salvar al planeta. Esto implica nuevos acuerdos con todas las naciones. A los países se les puede perdonar deuda externa a cambio de que acepten esa autoridad mundial y que eliminen sus emisiones de CO2. Y han programado un gran evento en el Foro de Davos para enero 2021 llamado The Great Reset,
el Gran Reseteo, convocado por los máximos líderes mundiales de estas organizaciones para concretar los detalles. Aseguran que esto es para crear un mundo más sostenible y solidario, pero otros lo ven como un paso hacia el nuevo orden mundial. Lo que Viganò escribe es escalofriante. El propósito del Gran Reseteo es la imposición de una dictadura sanitaria, apuntando a la imposición de medidas que destruyan la libertad, ocultas detrás de promesas tentadoras de asegurar a todos una renta vital universal y cancelando la deuda, etc. El precio de estas concesiones al Fondo Monetario Internacional será la renuncia a la propiedad privada y la adhesión a un programa de vacunación COVID-19 y COVID-21. La carta continúa. La imposición de la vacunación será acompañada de un pasaporte de salud y una identificación digital con el consecuente rastreo de contactos de la población del mundo entero. Aquellos que no acepten esas medidas serán confinados en campos de detención o puestos bajo arresto domiciliario, y todos sus bienes serán confiscados. Amigos, la realidad supera a la ficción. Es tan duro que la mente lo rechaza, prefiere no creerlo. Además, esto no lo podrás ver en los informativos de la televisión, porque los grandes medios de comunicación sirven al globalismo. Si te soy sincero, yo lo creo porque lo dice la Biblia. El libro Apocalipsis describe este futuro en un mundo globalizado, una humanidad sometida y controlada, donde todos deben recibir la marca de sumisión a la autoridad mundial. La Biblia dice: y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino solo el que tenga la marca. Apocalipsis nos explica que en esta situación algunos se mantendrán en pie con convicción y valentía. Contracorriente defienden su libertad. Dios está orgulloso de ellos, les ama, les da fuerzas, les da la victoria. Dios lo resuelve todo. Y la historia termina muy bien para ellos. Léela. Algunos critican a Viganò porque está en paradero desconocido. La web infovaticana.com le llama el arzobispo a la fuga, pero otros ven muy sensato que quiera protegerse. Por eso, Viganò es creíble. Él podría callar y vivir una jubilación muy cómoda, pero no puede permanecer callado, no puede ser cómplice de estos oscuros planes. Podemos pensar que Viganò es un conspiranoico descerebrado, pero cuando ves su trayectoria de toda una vida, descubres a un intelectual, doctor en Derecho Civil, doctor en Derecho Canónico, un diplomático conservador. Los periódicos nos muestran 3 impactos informativos que nos dan el perfil de Viganò. Primer impacto informativo, Vatilix. En 2010 sucedió la famosa filtración de documentos del despacho del Papa, llamada Vatilix. Nos mostró a un arzobispo Viganò que le escribía al Papa denunciando escándalos. Leo literalmente: corrupción, prevaricación, mala gestión en la administración del Vaticano. También denunciando que cuando desaparecían millones de dólares, los responsables eran encubiertos. Aquí descubrimos a un Viganò protestando, tratando de corregir estos males. Francisco lo destituyó en el 2016 y lo envió a Kosovo. Segundo impacto informativo. El New York Times titulaba «El hombre que enfrentó al Papa», porque el 25 de agosto del 2018 el arzobispo Viganò denunció la pederastia en la Iglesia y las redes homosexuales, y dijo que el Vaticano encubría los abusos sexuales del clero con un manto de silencio. Había callado por mucho tiempo, pero estalló el escándalo de Pensilvania, donde más de 1000 niños fueron abusados por más de 300 sacerdotes. Cuando la policía entró en el asunto, él ya no pudo soportar más y habló. Y además dejó al Papa Francisco en evidencia,
porque declaró que Francisco sí sabía de los delitos del cardenal McCarrick, el pervertido cardenal McCarrick, y aún así le protegió y le dio altos cargos. Francisco lo sabía al menos desde el 2013, porque Viganò era su embajador en Estados Unidos y le informaba de todo esto por escrito. Gran escándalo. Mario Tosatti, vaticanista y periodista de La Stampa, le animó a publicarlo. Tosatti dice que fue muy difícil para el arzobispo denunciar, porque son personas criadas para guardar silencio, educados para callar todo lo que vean hasta el día de su muerte. Pero Viganò no fue un cobarde y se puso de parte de la ley. Tercer impacto informativo: Trump, el hijo de la luz. El 7 de mayo del 2020, en plena pandemia, el arzobispo Viganò publicó una carta abierta al presidente Donald Trump. ¿Qué dice ahí? En resumen, que el nuevo orden mundial es una idea diabólica para el control de la humanidad, que acabará con las libertades, y da gracias a Dios por Donald Trump por enfrentarse a la globalización y a las ideas masónicas. Aquella carta empieza así: Señor presidente, en los últimos meses hemos sido testigos de la formación de dos bandos opuestos que yo llamaría bíblicos, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Para Viganò, los hijos de las tinieblas preparan la dictadura del nuevo orden mundial. En Estados Unidos se habla mucho del Deep State. Sería una especie de gobierno en la sombra formado por los más poderosos que mueven los hilos del país en secreto, unidos por ideales masónicos, al margen de los políticos. Viganò afirma que esto es así, que el Deep State es una realidad, y escribió: en la sociedad, señor presidente, estas dos realidades opuestas coexisten como enemigos eternos, así como Dios y Satanás son enemigos eternos. Y parece que los hijos de las tinieblas, a quienes podemos identificar fácilmente con el Deep State, al que usted se opone sabiamente, han decidido mostrar sus cartas, por así decirlo, al revelar sus planes. Se refiere a los poderes que promueven el nuevo orden mundial, como el Deep State y el Papa Francisco. Del otro lado están los hijos de la luz, donde Viganò destaca el papel de Donald Trump, apoyando a los cristianos en los Estados Unidos y haciendo frente a la globalización. Donald Trump la publicó en Twitter diciendo que se sentía honrado por esta carta. Y ahora llega el cuarto impacto informativo, el gran reseteo. Así llegamos a esta última carta dirigida a Donald Trump, con la que hemos empezado este vídeo, firmada el 25 de octubre del 2020, explicando el gran reseteo y la dictadura sanitaria. En ella, dirigiéndose a Trump, escribió: a su alrededor se reúnen con fe y coraje aquellos que lo consideran a usted la última línea de defensa contra la dictadura mundial. Dijo esto porque Trump, con su lema America First, defendió la independencia económica y la independencia cultural de los Estados Unidos, cortando el paso a la globalización. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. Por eso, Viganò terminó su carta con estas palabras: señor presidente, usted es muy consciente de que, en esta hora crucial, los Estados Unidos de América son considerados el muro defensor contra el globalismo. Y se despide diciendo: con todo mi corazón le envío mi bendición. Esta es la información. Ahora tú debes sacar las conclusiones. A mí me parece bonito ver a un arzobispo católico sentirse unido a un protestante para enfrentarse al nuevo orden mundial que promueve el Papa Francisco, porque lo importante es unirse en torno a la Biblia. Trump perdió las elecciones. La última línea de defensa contra el globalismo ha caído. Bienvenidos a la era del nuevo orden mundial.
Viganò se equivoca en poner su confianza en un hombre, pues este asunto es algo que solo Dios puede resolver. Sabemos que las profecías se cumplirán. Lo que está escrito se cumplirá, así es la Biblia. Aunque no nos guste, ese gobierno mundial acabará imponiéndose. Y tú lo verás. Acuérdate entonces y cree. Pero también se cumplirán las promesas de poder y victoria para aquellos que lo denuncian. ¿Y tú qué piensas de esto? Tu opinión nos interesa. Déjanos tu comentario. Para conocer todo el contexto sobre el nuevo orden mundial, su origen y objetivos, te recomiendo el libro El conflicto de los siglos. Da mucha información sobre lo que viene. Te dejo el enlace en la descripción. Si te gustó el vídeo, ayúdanos a hacerlo más visible. Suscríbete y danos un like. Activa la campanita para recibir vídeos nuevos. Y que Dios te acompañe siempre. Añade, ¿verdad?, en su carácter de narrar todo este proceso, las denuncias que Viganò hace y la narración de las denuncias que hizo a su propia organización, no necesariamente nosotros como medio estamos solidarizándonos con esas denuncias en el aspecto de que a nosotros como medio no nos consta. El narrador las cita. Así que no quiero que nadie católico que nos escuchan tantos lo vea como un ataque nuestro como medio al pueblo católico de Puerto Rico. Como parte de la narración y como parte de lo que Carlos María Viganò denunció en el pasado, pues fue lo que hizo, ¿no? Eso es parte ya de lo que es su récord, de lo que ha sido publicado y de lo que es su historia. Cada cual pues toma las decisiones y ve la situación como, ¿verdad?, como la quiera ver. El punto importante aquí es lo que Viganò está denunciando, que es hacia dónde vamos, hacia un nuevo orden mundial, hacia un grupo pequeño llamado, ¿verdad?, esta élite que lleva al mundo hacia un gobierno mundial donde está por encima de la soberanía de todas las naciones y que nos lleva pues precisamente a un control absoluto de la población en todas partes. ¿Qué medio consistentemente está hablando de eso? Yo no conozco ninguno, con excepción de los search que cada cual puede hacer en lo que todavía está disponible en el internet como medio. No sé si tú conoces alguno, Fernando. Yo no conozco a ninguno. Aquí en la isla ninguno. Que pueda estar abriéndole los ojos a sus oyentes y a sus seguidores. Pues yo creo que nosotros estamos dictando pauta una vez más en ser bien consistentes, ¿verdad?, con nuestro hermano Magdiel Narváez y todo lo que hacemos aquí, todos los temas que buscamos, el que compartimos ayer del periodista Villamor, hoy esta cápsula, porque queremos que ustedes como oyentes estén totalmente informados. Me encanta la expresión, digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Me encanta la expresión de la dictadura sanitaria. Sí. No nos damos cuenta de que estamos bajo una dictadura sanitaria. Correcto. Fíjate que los dos pilares principales que están utilizando es proteger al planeta, este asunto del calentamiento global que lo tenemos que salvar, y segundo, la situación de salud para todo el mundo. ¿Quién se opone a esas dos cosas? O sea, si tú quieres algo más sutil para introducir un proceso de dominio y control, tienes que usar argumentos que la mayoría los vea como bueno y los acepte. Porque en efecto, cuando tú lo miras individualmente, ambas cosas son loables. Todos queremos proteger al planeta. Yo no quiero que haya más deforestación de bosques. Yo no quiero que haya más contaminación de los mares. Yo no quiero que el planeta se siga calentando. Eso es algo que nadie quiere. Y todo el mundo quiere estar protegido en términos de salud. La de nosotros, la de nuestra familia y la de todo el mundo. Que con esas dos cosas sutiles, fíjate qué interesante cómo nos van creando el gusto, el sabor por este proceso de dominio y control, porque en estas dos instancias todos estamos de acuerdo. Sí, estas dos cosas son importantes, hay que, en efecto, claro, tengo que poner mi grano de arena, déjame quedarme en mi casa, déjame hacer lo que ellos dicen, es por mi vida y la vida de los míos, por el planeta. Y en la cosa esta del planeta, están embrujándonos también el asunto de una nueva fe. Sí. O sea, por ahí viene ese pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Abstracto, espiritual, extraño. Correcto. Sí. Nada, todo aquel que pueda tener un pensamiento absoluto, y nosotros lo tenemos porque lo basamos en la Biblia, y en las enseñanzas bíblicas que nos conducen solamente a Cristo. Y el cristianismo es monoteísta, es un solo Dios verdadero.
tú tienes las demás vertientes del mundo, tienen multiplicidad de dioses. ¿Cuántos dioses tienen los chinos, por ejemplo, los japoneses? ¿Cómo tú estableces un sistema? Pues tienes que ir desmontando las religiones monoteístas, el cristianismo es una de ellas, obviamente, para crear entonces esta, vamos a decir, mezcolanza, esta ensalada de creencias donde todo el mundo se sienta cómodo. Y yo creo que eso es algo que vamos a empezar a ver también de manera acelerada en estos próximos meses, diría años cortos, ¿no? Donde este sincretismo religioso va a ser mucho más fuerte, porque en aras a vivir en amor y en armonía, tú tienes que bajarle a tus convicciones religiosas si te hacen como que, si te apartan de los demás, si te hacen demasiado exclusivo. Y yo creo que ese es otro componente que ya mismo se va a añadir y que va a ser evidente para todo el mundo también. Y la forma en la que la iglesia moderna actual se va adaptando a toda esta dinámica es bien preocupante. Sí. ¿Ves? Porque entonces, imagínate, ¿dónde encontraremos defensa? Correcto. Si dentro de nosotros mismos hay ¿verdad? Facciones que juegan el juego y siguen. Por eso es que entiendo cuando Jesús decía, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 28, si no me equivoco es el capítulo 28 de Mateo, que nosotros seremos aborrecidos por el mundo. O sea, ¿a quién el mundo va a aborrecer? A un grupo que no cede sus creencias, que no cede en seguir pensando conforme a la Biblia le enseñó que pensara, y que no se quiere integrar o ceder a las nuevas normas establecidas por el Estado, vamos a ser aborrecidos, obviamente. Se te hace más fácil entenderlo, ¿no? Comienza a tener un contexto más fácil de entender de la manera en que vemos que el mundo está cambiando. Tal vez en este momento tú decías, caramba, pero ¿cuándo yo seré aborrecido por todo el mundo? Cuando mantengamos las convicciones que nosotros mantenemos y cuando no negociemos aborto, por ejemplo, cuando no negociemos diversidad sexual, que no lo vamos a hacer. O sea, cuando tú empiezas a ver cómo el Estado va imponiendo mediante leyes cosas que para un cristiano, punto, son inaceptables, cuando no aceptamos eutanasia, y por ahí la lista es interminable. Bueno, interesante. ¿Qué insistencia la del gobierno con el asunto de que no tiene los 150 millones de dólares el Departamento de Salud para combatir el COVID? Que no los tiene. Que no los tiene. Como que advirtiendo, te voy a tener que cerrar. Al menos eso es lo que yo interpreto. Porque desde ayer eso ha sido una machaca, que no, o sea, que no para. Y es como, yo no sé, ojalá no, pero veo como la intención de un nuevo encierro en estas próximas semanas. Sí, y eso tiene, aunque no lo admitan y lo digan, tiene que venir de mucho más arriba. Sí. Eso, sin duda alguna. Eso es parte de la información que el Estado nunca comparte, pero eso tiene que venir de más arriba. Fíjate que, como decía Villamor ayer, es algo coordinado, se está dando en Europa en este preciso momento. Es algo que Biden dice que va a hacer si finalmente prevalece como presidente. Es algo uniforme, punto. Sí, la nueva dictadura sanitaria. Así es. Por ahí empieza el resto de la historia. De hecho, Viganó habló de un pasaporte sanitario. Increíble. Ese concepto nunca lo habíamos escuchado. Eso es nuevo, sí. Un pasaporte sanitario. Si lo tienes, podrás salir. Exactamente. Si no, quédese ahí. Exactamente. Y vamos, ¿por qué no? Te dejarán dentro de tu casa por el peligro que representas para la salud de los demás. Correcto. Ese pasaporte tal vez lo necesitarás para ir al supermercado. Correcto, claro. No tan solo para salir del país. Así es. Así es que qué interesante todo lo que sigue pasando, ¿verdad? Mientras estemos aquí, predicamos a Cristo, a este crucificado que resucitó y que es el pasaporte a la vida eterna. Con él estamos totalmente seguros. Si no has venido a Cristo, esta mañana el equipo de En Ruta te invita a que lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Total, lo que nos esperan unos añitos aquí en la tierra, luego es la eternidad. Más vale que estemos con él. Amén. En minutos vamos a estar compartiendo una entrevista, pero demasiado interesante. Así es. De dos superhéroes, podemos decir, lo digo en el mejor sentido. Claro que sí. Dos superestrellas del Evangelio en toda América Latina y el mundo. Cash Luna y Dante Gebel juntos dialogando y nos vamos a meter en esa conversación. Así es. Así que eso es lo próximo. Nadie se vaya, pero antes. Ahora, Nueva Vida Noticias.